Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Estamos de regreso en esta emisión número 27, como es número impar. Nos toca hablar acerca de la coyuntura de lo que está ocurriendo en México. Ha terminado ya el mes de enero y con esto, bueno, van 60 días, poquito más, del gobierno de López Obrador, aunque como ya hemos comentado en otras ocasiones, a mí me parece que debemos iniciar la evaluación de la nueva administración, del nuevo gobierno, a partir de septiembre, que es cuando toma posesión el Congreso resultante de la elección de julio, que es mayoritariamente seguidor de López Obrador, buena parte de ellos de Morena, pero también a partir de los otros partidos, perdón por la redundancia, el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social y su más reciente aliado, el Partido Verde, que lleva rato estando con quien vaya ganando. Junto con, a la hora de sumar todos ellos, estamos hablando de casi una mayoría constitucional, mayoría calificada. No alcanzan a ser 2/3 partes ni de senadores ni de diputados, pero quedan bastante cerca de ello, y por lo tanto todo el poder político en México a partir de septiembre empieza a moverse hacia el grupo de López Obrador. Lo logran por completo ya en diciembre, pero era muy claro desde antes, y esa es la razón por la cual, en mi opinión, el entonces presidente Peña Nieto prácticamente desaparece del mapa. No tenía nada que hacer en un entorno político totalmente orientado, ya inclinado al lado de Morena. Entonces, llevamos ya casi medio año bajo este nuevo gobierno, o muy claramente los últimos 2 meses, en los cuales pues todos los días por la mañana tenemos una conferencia de prensa del presidente en donde pues pontifica desde el altar que ha construido para guiar a este país en la dirección que a él le parece correcta y que sus seguidores sin lugar a dudas apoyan. No parece que estas decisiones que anuncia López Obrador sean consultadas con nadie, son decisiones de él mismo, decisiones que tampoco pueden llegar a la práctica fácilmente porque, como ya usted sabe, Morena no es propiamente hablando un partido político, es una agrupación de personas muy distintas, que provienen de tradiciones diferentes, con formas muy contrastantes de hacer política, y no existe este canal de transmisión de las decisiones presidenciales hacia la vida pública. No lo existe ni a través del Congreso ni a través de el Poder Ejecutivo propiamente hablando. Por el lado del Congreso, insisto, no hay este grupo unificado alrededor del líder, un único partido. Indudablemente todos lo siguen, pero también todos quieren jalar para su lado, y yo creo que al menos encontramos 4, tal vez 5 grupos distintos en la política nacional que no están moviéndose todos en la misma dirección. Insisto, todos siguen a López Obrador, pero lo siguen para jalarlo en su propio beneficio, y por lo tanto hay conflictos continuos. Un ejemplo claro de esto, me parece, ha sido la posición de México frente al asunto venezolano, en donde los bolivarianos que siguen a López Obrador, Martí Batres, Jacob Polevsky, Héctor Díaz Polanco, buena parte de la dirigencia de Morena, pues han intentado defender al señor Maduro hasta sus últimas consecuencias, mientras que el canciller
el señor Marcelo Ebrard ha tenido una posición más inteligente en mi perspectiva, proponiendo que se encuentren caminos de salida para pues que no haya una situación todavía más grave en Venezuela. En ese sentido, creo que estaba más cerca de la Unión Europea y más cerca también de la posición de Uruguay. Sin embargo, pues esto no se ha logrado construir de forma clara, precisamente porque son dos grupos distintos. Algo similar me parece que ha estado ocurriendo con varias de las ideas que López Obrador quiere construir y transformar en leyes, la Guardia Nacional, por ejemplo, que a final de cuentas no acabó siendo lo que él quería y pues ya se enojó, ya pidió que la vuelvan a hacer, y es parte de este problema de no tener una organización política en forma, sino este grupo de digamos, fuerzas diferentes que se han sumado. Yo alguna vez dije, esto es un zoológico, no quisiera yo que se entendiera como un insulto a nadie, simplemente son grupos de especies muy distintas que si no estuvieran enjaulados ya se hubieran matado unos a otros, lo están intentando, pero pues hasta ahora López Obrador más o menos los ha controlado. Y en términos del gabinete, pues todo parece indicar que no hay capacidad de gestión prácticamente en ningún lado. Es indudable que la Secretaría de Hacienda es la que pues ha sido un poquito más ordenada y cuidadosa, pero no creo que se pueda salvar de una muy mala calificación. Creo que en condiciones normales, en otro gobierno, el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda sería muy deficiente. En las condiciones actuales es extraordinario, porque las demás secretarías son una cosa espantosa. Creo que el ejemplo más claro es el de la Secretaría de Energía, porque le ha tocado más trabajo, pero pues todos están más o menos igual. Es una colección de incompetentes que sí hubiera estado difícil encontrar insisto, en condiciones normales, pero pues parecería que López Obrador ha tenido la facultad de ir juntando en el tiempo a personalidades con esas características. Como usted probablemente sabe, yo trabajé con López Obrador hace más de 20 años, cuando él llegó a la presidencia del PRD en 1996. A mí me pidió el ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc, que apoyara a López Obrador en materia económica, y de esa forma me convertí, digamos, en el economista en jefe del PRD durante un poco más de un año, en el que estuve pues colaborando con López Obrador, primero para construir un programa económico rumbo a la elección de 97, en donde al PRD le fue muy bien, y posteriormente a esa elección prácticamente pues traté de irme alejando hasta que fui invitado por el ingeniero Cárdenas al gobierno de la Ciudad de México, y esto me permitió pues estar lejos ya de López Obrador. Precisamente por esa razón no quise aceptar sus invitaciones rumbo a la elección del 2000, en donde él quería ser candidato, y pues me acabé alejando, y creo que esto le pasó a muchas personas que tienen ideas propias y que se van desesperando de que con López Obrador es imposible un diálogo. Él trae sus propias ideas y no acepta a alguien que le diga que no. Y bueno, pues si uno considera que tiene ciertas competencias, es difícil trabajar con alguien como el señor. Por lo tanto, bueno, pues me parece que después de 20 años, pues se ha ido quedando con personas que no le dicen que no, que son, digamos, personalidades dispuestas a aceptar instrucciones y a someterse a las decisiones del líder. Y eso, pues, lo que le va dejando a uno como guía de un equipo es, pues, un equipo de personas incompetentes que no pueden tomar decisiones por su propia voluntad, o que ni siquiera pueden construir un liderazgo propio para transmitir las ideas del jefe. Y creo que eso es muy evidente en materia energética, porque es donde se ha notado más. La situación en la que está Pemex es una situación verdaderamente seria. Yo creo que no lo hemos entendido, la magnitud del problema que tenemos con Pemex.
México tiene petróleo, nunca ha sido uno de los productores más importantes del mundo, salvo muy al principio, 1911, pero fuera de ese momento, México ha tenido algo de petróleo, entre los 10 más grandes ocasionalmente, fundamentalmente debido a el descubrimiento de Cantarell, el segundo manto más grande del mundo en el momento que fue descubierto, solo detrás del manto de Ghawar en Arabia Saudita, y esto nos permitió pues colocarnos en el mundo en materia de producción de crudo, vender, ser muy exitosos y apostar a vivir del petróleo, y eso hicimos durante 25 años. Nos fuimos acabando Cantarell, y el punto máximo de producción de ese manto se alcanza en diciembre de 2003, enero de 2004, y a partir de entonces empieza a caer. Y esta caída pues ha sido compleja porque pues vivíamos de ese petróleo. Llegamos a producir 3.4 millones de barriles al día. Hoy estamos a la mitad exactamente de eso. Y conforme fue cayendo la producción, los gobiernos intentaron salvar a Pemex. Ahora se dice que los gobiernos destruyeron a Pemex, pero si usted ve la información, que afortunadamente es pública, es muy claro que no fue así. El gobierno de Calderón intentó salvar a Pemex, primero con una reforma energética y una reforma fiscal que no logró sacar porque el PRI no lo permitió y el PRD tampoco, entonces dirigido por López Obrador, no era el presidente, era el hombre fuerte de ese partido. No quisieron estas reformas, entonces bueno, pues lo que le quedó a Calderón fue tratar de meter dinero a ver si con eso podía mejorar esta empresa. A la empresa se le ocurrió que podía sacar petróleo de Chicontepec. Ya muchas personas no se acuerdan de eso, pero a mí me tocó escribir muchas veces en el gobierno de Calderón acerca del grave error que esto significaba. No iban a sacar petróleo de ahí en cantidad importante. No solo lo escribí, tuve oportunidad de decírselo al mismo presidente y a su secretario de Hacienda en una oportunidad en la que se reunió con la prensa, y ahí tuve esta posibilidad de decir claramente que lo estaban engañando. Obviamente no me hicieron caso, pero bueno, el asunto es que durante el gobierno de Calderón se invirtieron cada año 15,000 millones de dólares para tratar de sacar a Pemex. No lo lograron. El siguiente gobierno, el de Peña Nieto, tuvo la fortuna de no tener una oposición mezquina como la tuvieron Fox y Calderón, y entonces sí logró hacer una reforma fiscal y una reforma energética. De cualquier manera le siguieron metiendo dinero a Pemex, también más o menos 15,000 millones de dólares al año, más al principio. Ya en los últimos años eran nada más 10,000 millones de dólares cada año, que sigue siendo una cantidad importante. Y el asunto es que al día de hoy, bueno, al último momento que tenemos información, que es el tercer trimestre de 2018, porque recuerde usted, Pemex tiene que entregar reportes financieros en Nueva York, y por lo tanto los podemos ver nosotros. En septiembre de 2018, Pemex estaba absolutamente quebrado. Le doy datos para que tenga usted una idea, se los pongo en millones de dólares porque es más fácil verlo así. En el tercer trimestre, septiembre de 2018, Pemex tenía un valor en activos por 108,000 millones de dólares. Eso valía toda la empresa, contando absolutamente todo, de puras propiedades, esto es plantas, fábricas y sobre todo las reservas de crudo. Tenía el equivalente a 70,000 millones de dólares, y en total, le decía, 108,000 millones de dólares. Esos son los activos de Pemex. ¿Cuáles son los pasivos de Pemex? Bueno, tiene una deuda de largo plazo de 94,000 millones de dólares, y tiene una deuda con sus trabajadores de 68,000 millones de dólares. Si sumamos otros detallitos que se deben, pago a proveedores, impuestos por pagar, etcétera, la deuda total de esta empresa es de 166,000 millones de dólares. Esto significa que el valor neto de la empresa es de menos 80,000 millones de dólares. Eso vale Pemex, menos 80,000 millones de dólares. Esto, bajo cualquier perspectiva, significa quiebra.
Pemex no solo es que no vale nada, debemos en Pemex. Si hoy entregara a usted todo lo que tiene Pemex, incluyendo las reservas petroleras que al final son de la nación, pero las entregara a usted para pagar junto con todos los fierros que hay, nos faltarían 80,000 millones de dólares para cubrir lo que esta empresa debe. Es un problema mayúsculo, porque esto lo que significa es que la única manera de que Pemex pueda sobrevivir es que encuentre petróleo en cantidad equivalente a lo que hoy tiene, para con eso poder pagar lo que debe. Y en ese momento saldríamos tablas. Pero habría que encontrar una cantidad equivalente de petróleo a la que hoy tiene, y eso no va a pasar. Esa es precisamente la razón por la cual era tan importante la reforma energética. Por eso lo intentó Fox, por eso lo intentó Calderón, por eso finalmente se logró con el señor Peña Nieto, para tratar de salvar a esta empresa. Creo que fue demasiado tarde. No dio tiempo, y creo que además efectivamente hay muchos malos manejos en Pemex, yo de eso no tengo duda. Todo mundo saqueó esa empresa, el gobierno mismo, sus funcionarios y sobre todo su sindicato. El resultado es que hoy está quebrado Pemex. ¿Qué hay que hacer? Insisto, encontrar petróleo. Si no vamos a encontrar petróleo, mejor no hagan nada. Pero lo que están haciendo es ponerse a hacer una refinería, que ahora sabemos, porque el Instituto Mexicano del Petróleo hizo un estudio, costaría 15,000 millones de dólares. ¿Y sabe usted cuánto va a producir eso? Cero, absolutamente cero. Porque hoy podría usted tomar el petróleo que estamos produciendo, enviarlo a maquilar a una de las refinerías que hay en Texas, y con eso estar dando el servicio de gasolina que se necesita en el país a un precio accesible. Precisamente por eso empezamos a usar cada vez menos las refinerías que tiene Pemex, porque no son eficientes. Hasta hace un par de años perdíamos en refinación 120,000 millones de pesos al año. Por eso dejamos de refinar aquí, porque estaba perdiendo muchísimo dinero. Entonces más vale mandarlo fuera. La refinan allá y la traemos de regreso, cuestan unos pocos centavos cada litro de gasolina por hacer este proceso, y bueno, pues puede uno obtener el mayor rendimiento posible por la inversión, que es en la extracción de crudo. La idea de refinar no tiene sentido en absoluto, pero pues le van a hundir ahí 15,000 millones de dólares. Cuando vieron esto, las empresas calificadoras de riesgo pues dijeron, estos están locos. Es decir, no solo tienen una empresa que hoy está quebrada, sino que piensan hundir más dinero ahí. Para que sea todavía más claro, en el transcurso de los últimos 18 años, los 3 sexenios que han terminado, en promedio le hemos metido cada año 17,000 millones de dólares a Pemex. Entre lo que ha ido perdiendo de valor por incremento de deuda o incremento de pasivos laborales y lo que se ha invertido directamente, ese es el costo neto, 17,000 millones de dólares por año. ¿Qué es lo que se propone hacer ahora? Invertirle 5,000 y dicen que con eso va a funcionar. Hombre, pues si le estaban metiendo 15 cada año y no servía, y estábamos perdiendo 17. ¿Qué vamos a hacer? Pues una refinería que cuesta 15. Hombre, ¿y eso cuánto valor genera? Cero. Bueno, pues cualquier empresa que se dedica a evaluar riesgo dice, oigan, estos no van a poder pagar. Realmente la única razón por la cual Pemex no tiene valor de sus bonos en nivel basura es porque detrás de Pemex está el gobierno federal. Es decir, lo que las calificadoras suponen es que usted va a pagar la deuda de Pemex. Y suponen bien, hasta el día de hoy, usted va a pagar con sus impuestos, yo voy a pagar con los míos, cada uno de los mexicanos aportará su parte para que con esto Pemex pueda sobrevivir. Es una pésima idea. Yo creo, lo he dicho desde hace mucho tiempo, que Pemex debería ser cerrada. No lo digo hoy porque esté el señor López Obrador, lo dije en tiempos de Fox, en tiempos de Calderón, en tiempos de Peña Nieto, y ahora lo vuelvo a decir. Pemex es una tontería, no tiene sentido. Esta empresa no sirve para nada. Mucha gente se enoja conmigo, algunos por cuestión ideológica, otros porque tienen chamba en Pemex, pero ¿yo qué quieren que haga? Las cifras eso dicen, la producción de petróleo se está cayendo, nuestra transformación del petróleo crudo en petrolíferos y petroquímicos es de dar pena, el tamaño de la deuda
es impagable, prácticamente duplica el valor de la empresa. Pues hombre, cierren eso, ciérrenlo. Para eso era la reforma energética, para abrir la posibilidad de que otras empresas hagan ese trabajo. El gobierno va a seguir recibiendo ingresos por los derechos de hidrocarburos, de hecho va a recibir más de lo que Pemex pagaba. Entonces, bueno, yo creo que por ahí estaría el camino correcto, pero otra vez, el señor presidente tiene ideas fijas, no escucha, no tiene un partido político y tiene un gobierno de incompetentes. El resultado está a la vista, pero apenas van 2 meses, espérese para todo lo que falta. Aquí vamos a estar platicando sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por escucharnos aquí en Fuera de la Caja. Esta fue la emisión número 27. Recuerde, estoy en Macario MX, por Twitter, @MacarioMX, en correo electrónico, macario@macario.mx, y la página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino.